Hola, muy buenos días, buenas tardes, de acuerdo a donde ustedes estén y cómo estén viendo este video. Les saludo en nombre del Señor, soy Claudia Rodríguez, pertenezco al equipo pastoral de la Iglesia Comisionados Sin Fronteras de Quilicura y estamos en nuestra segunda clase del libro de Tesalonicenses. Vimos la primera clase, todo lo que era el marco histórico y geográfico en el cual la ciudad estaba inserta. Y damos gracias a Dios porque tuvimos 20 personas conectadas el día jueves pasado, pero a pesar de eso tenemos gente que no se pudo conectar por distintos detalles y también hay gente que está recibiendo el documento escrito y los videos y no va a poder conectarse por cualquier razón. Entre ellos nuestros hermanos mayores se les está dando el documento escrito para que también estén en un mismo espíritu. Damos muchas gracias al Señor por este tiempo. Este es un tiempo en que tenemos que estar unidos y el mensaje de la Biblia no pasa de moda y tenemos que aprender de ello. Hoy día vamos a revisar los primeros versículos del libro de Tesalonicenses y vamos a empezar con un propósito general. Ustedes deberían haber leído ya en forma completa, o sea, de una vez la carta de los Tesalonicenses, como lo leyeron el primer siglo los hermanos al recibir las noticias de Pablo, de Silvano y de Timoteo. Recuerden que estos escritos estaban hechos en papiros. Los papiros es un material que está hecho de bambú que inventaron los egipcios y se escribía sobre tinta, en tintas que eran pigmentaciones naturales que sacaban de flores, de semillas, etc. Y escribían generalmente con plumas de animales o con palitos biselados que podían hacerlo de plumas, que en la actualidad los tenemos también, pero son ya como más perfeccionados con metal y otras cosas. Pablo recibió informes muy alentadores de parte de Timoteo, a pesar de las dificultades que la iglesia ya había vivido en su primera etapa. Acuérdense que iniciando la congregación recibieron persecución y mucho agobio de parte de los judíos. Y daba muchas gracias a Dios por la firmeza y alentaba a la iglesia en esta carta, la alienta a seguir adelante, a permanecer firme. Y podemos darnos cuenta que aunque la carta es de la autoría de Pablo, ellos escribieron en conjunto junto con Silas o Silvano, que es el mismo, y Timoteo. Tesalónica era la segunda ciudad en recibir el Evangelio en Europa. Era una ciudad de puertos y que estaría abierto al continente y al mundo entero. Tanto así que Alejandro el Grande inició su conquista del mundo a través de zarpando del puerto de Tesalónica. Y este es un ejemplo también para el día de hoy. Él va a ser la base del Evangelio, este puerto, esta ciudad, para repartir al mundo el Evangelio de Jesucristo. Las dos cartas fueron escritas con muy poco tiempo de diferencia. Pablo sabía que Dios estaba haciendo algo muy importante en ellos. Y por eso también envía rápidamente a Pablo para sostenerlos. Y el primer versículo, la introducción de esta carta dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean para ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es la introducción para empezar a hablar con ellos, el saludo. Y aquí tenemos que, vamos a referirnos a algunas palabras que están destacadas ahí en su PowerPoint, que es iglesia, gracia y paz. Las vamos a ver en el contexto, en el idioma. Recuerden que el Nuevo Testamento está escrito en griego. Como está escrito en griego, el idioma griego no se parece mucho a nuestro idioma en español. Ellos usaban, al igual que muchos de los idiomas orientales, conceptos más amplios de lo que nosotros significa una sola palabra. Entonces, por eso siempre es bueno poder tener un Nuevo Testamento interlineal, o sea, que venga escrito en griego y abajo venga escrito en español, y luego hay unas referencias con el diccionario Strong, que generalmente es el que tiene el significado de la palabra en español. Eclesia. Eclesia es la palabra que usa Pablo para referirse a iglesia. Debemos decir que la palabra eclesia no fue traducida al español
lo más parecido que nosotros tenemos asamblea, pero fue una transliteración, es decir, hicieron que esa palabra en griego, que era eclesia, se pareciera a una palabra en español que es iglesia. Y con eso varias otras más como apóstol y cosas que la gente de la primera revisión del canon del Nuevo Testamento dispuso así, no sabemos por qué, no sabemos las intenciones, pero sí sabemos de que iglesia tiene dos palabras que la forman en griego. La preposición ek, que indica el punto donde procede el movimiento o la acción. Y una preposición, para los que no se acuerdan, es una palabra invariable que se utiliza para establecer la relación de dependencia entre dos palabras. Kaleo es la otra parte donde sale eclesia. Kaleo es llamar en voz alta, invitar, decir, convidar. Y tiene su raíz también en otra palabra muy importante que es kalos, que es bueno, bien o hermoso. Entonces, cuando nosotros entendemos estas tres palabras que conforman lo que para nosotros es asamblea o iglesia, nos amplía el entendimiento. O sea, no es solamente iglesia, es acción. Iglesia asamblea tiene que ver con llamar, a conglomerar gente, con proclamar, y también tiene que ver con hermoso, con bueno. Así es que para que usted tenga una visión mucho mayor de esta palabra. La definición más parecida, como le decía, era asamblea, que era el conjunto de personas que se unen, ¿cierto? También la palabra que vamos a destacar ahí es gracia. Y como definición, gracia es un conjunto de cualidades que las personas o cosas poseen, lo cual hace que esto sea más atractivo o agradable. Y también hay otra acepción que tiene que ver con la elegancia, la hermosura, la armonía, la desenvoltura del movimiento de una persona o animal. Por ejemplo, los tigres o las panteras que corren con gracia, ¿ya? Una bailarina de ballet tiene gracia en sus movimientos. Pero aquí también tiene referencia a la parte moral, a la parte valórica. Y la palabra en griego es charis o charis, que tiene que ver con gracia, pero como algo gratificante, como algo que te estimula. Tanto abstracto como concreto, y también en forma literal o figuradamente, en lo espiritual, ¿ya? Específicamente la influencia divina sobre el corazón. Y esta influencia divina sobre el corazón es más que un favor, es más que un regalo, es una acción permanente que se está haciendo en el corazón. Y también esto lo refleja uno cuando tiene gracia de Dios, refleja esto en la vida. Y la forma de reflejarlo es que tú eres una persona que tiene mucha gratitud. Y muchas veces encontramos esta misma palabra, charis, gracia, traducida en la Reina Valera especialmente como merecer aprobación, aprobar, congraciarte, donativo, favor, gracia, gratitud o mérito. Pero también aquí se da cuenta cómo se amplía el concepto, que la gracia de Dios tiene que ver con algo, con una acción permanente en el corazón del ser humano, que nos hace que nosotros vivamos en una vida de gratitud. Y también paz. Paz. La definición de paz en español tiene que ver con una situación o estado en la que no hay guerra ni luchas entre dos partes enfrentadas. La paz que te habla la Biblia, la paz que el Señor nos da, es mucho más que eso. Sin embargo, se parece mucho a la guerra, porque la guerra tiene que ver con la acción de. La paz también tiene que ver con acción, con moverte a hacer paz. O sea, si no quiero estar en guerra no me quedo quieta. Hago cosas para no estar confrontada o enfrentada al enemigo. Entonces, también ese concepto tenemos que aprenderlo. Y la palabra en el griego es eirene, que se parece al nombre Irene, ¿ves? Irene significa paz de Dios. Eirene es la raíz de erio, que es unir, y significa literal y figurativamente paz, pero también tiene que ver con una paz que prospera. O sea, vamos de nuevo a
a reinterpretar esta palabra. La paz de Dios tiene que ver con unión, tiene que ver con acción de hacer cosas para mantener la paz, y también tiene que ver con prosperidad. ¿Cuánta paz está prosperando en este tiempo en tu corazón? ¿Cuánta paz tienes que has hecho acciones para mantener la paz? La paz de tu corazón, la paz de tu mente, la paz de tu casa, la paz de la nación. Como veíamos, ¿cierto? La estructura de esta iglesia o de esta asamblea estaba básicamente compuesta por personas gentiles rodeadas de un mundo pagano, con costumbres paganas. Ellos eran politeístas la mayoría. Era una congregación muy pequeña, muy joven, inestable, y además estaba sufriendo persecución o tribulación. Pero ellos estaban bien cimentados, a pesar de haber sido fundada pocos meses antes que Pablo la escribiera. Pablo quería seguir vigilando su crecimiento. Corría el peligro de que esta asamblea, esta pequeña iglesita naciente, se paganizara, se llenara de inmoralidad o de vagancia. El mensaje de esta iglesia era transformador, y por eso la iglesia fue perseguida. La única confianza que tenía Pablo era que Dios lograra su propósito en esta iglesia, en esta asamblea. Por ello la iglesia debía tener seguidores verdaderos de Jesús. Tenía que tener hermanos y hermanas verdaderos. Deberían ser creyentes con esperanza constante, que se convertirían en creyentes vigilantes, atentos de intachable santidad. Esto lo encontramos al leer toda la carta. Estamos haciendo una visión general porque ya leímos toda la carta. Después vamos a ir desarrollando cada uno de estos puntos. Pero es importante cómo Pablo anima a los hermanos de Tesalónica a que ellos se conviertan en esto, que su fe crezca. Pablo, con las buenas noticias de la iglesia, se enteró que algunos ponían en duda su ministerio. Y él, ¿qué hace? Lo defiende. Siempre Pablo confrontando lo que a él le parecía que no era correcto. Y esto también debemos aprenderlo nosotros. Les enseñaba la importancia de mantenerse libres de la influencia del paganismo. En ninguna parte nosotros vemos que él hace alusión a algún pecado o hace alusión a alguna mala conducta, como si lo hace en otras cartas, como en Corintios, ¿cierto? Que les dice a los hermanos todas las cosas malas que estaban haciendo. Pero sí era necesario que no ocurriera esto. Entonces, por eso él les insta a que no sean desobedientes, a que continúen cambiando su manera de pensar. Y también los creyentes allá necesitaban saber qué pasaba con las personas que morían, qué pasaba con la segunda venida del Señor. Entonces había dentro de la iglesia un grupito que esperaba la segunda venida del Señor, pero no estaba haciendo nada, estaba descuidando el trabajo y las buenas obras que ellos hacían. Habían algunos que les costaba mucho trabajo entender esto de cómo el Espíritu Santo trabajaba y cómo los dones del Espíritu trabajaban en la iglesia. Imagínense el contexto en que ellos están. Gente pagana que tenía dioses, que a lo mejor en su familia sacrificaban personas a los dioses, hacían sacrificios de sangre, sacrificios sexuales, sacrificios de ofrenda. A lo mejor ellos también adoraban a sus muertos, les tenían altares. Trate de imaginar esta situación y de cómo ellos van aprendiendo, van haciendo que el Evangelio de Jesucristo, este mensaje que solo escuchaban y por primera vez leían en una carta, que es la que mandó Pablo, pudiera cimentarse de tal forma en sus corazones, en sus mentes, que ellos cambiaran, hicieran esta metanoia, hicieran este cambio de dirección en su vida para seguir adelante. Y la iglesia necesitaba la mentoría y el pastoreo de Pablo, sin lugar a duda. Y vamos a seguir entonces con 1 Tesalonicenses del versículo 2 al 4. Y aquí muchas veces hemos escuchado a los predicadores y a los maestros de Biblia que debemos imitar a la iglesia del primer siglo. Pero cuando leemos las cartas que él enviaba o las situaciones que vivía la iglesia del primer siglo, había algunas que tenían muchos problemas, inmoralidades, falta de fe, herejías que decían. Entonces muchas veces nosotros nos preguntamos cómo vamos a seguir este ejemplo, pero en realidad
estaban conformadas con personas como tú y como yo. Y por eso también el día de hoy causamos problemas en las iglesias. Y usted sabe eso mejor que yo. Hay mucha gente que piensa que la iglesia es para gente perfecta y no es así. Somos todos pecadores rehabilitándonos y aprendiendo a hacer esta metanoia, este cambio de mentalidad. Al leer la carta de los tesalonicenses nos damos cuenta que la iglesia era bastante diferente a las otras. Tenía problemas, pero no eran tantos. Más bien sobresalían por sus virtudes y tenían características muy especiales que nosotros debemos imitar. El versículo 2 dice: siempre damos gracias a Dios por ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensando en el fiel trabajo que hacen, en las acciones de amor que realizan y en la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, amados hermanos y hermanas, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. Ahí también en el documento les puse varias versiones, revisen otras versiones. Y el primer punto que podemos destacar aquí es esta oración de gratitud de Pablo, de Silvano y de Timoteo. Esta no es solo una introducción, es una manera auténtica y muy sincera de agradecer a Dios porque estaban haciendo las cosas que estaban haciendo en Tesalónica. Damos siempre gracias a Dios. Este es ser una manera continua. No es cuando, como usted le dice al hermano, estoy orando por ti, pero ora una vez a la semana. No, era continuamente, oraban, sin cesar, con fervor. Pablo, Silas y Timoteo intercedían por esta comunidad de fe. No por algunos hermanos, por todos. No habían favoritos ni menospreciados. Los tesalonicenses motivaban el gozo y la acción de gracias de Pablo. ¿Usted se ha encontrado con personas que le dan ganas de dar gracias a Dios por ella? Bueno, este no era solo un hermano, era una iglesia de muchos hermanos que le provocaban este gozo a Pablo, y por eso él lo da así. ¿Y por qué? Por 3 razones: por la fe de ellos, por el amor de ellos y por la esperanza. Fe en griego es pistis, y esta fe es una persuasión, es decir, credibilidad, moralmente una convicción, la verdad de lo religioso, la veracidad de Dios, de un maestro religioso, específicamente la confianza en Cristo para salvación. Amor en esta palabra, porque acuérdense que el amor, hay varias palabras que dicen amor, no como en el español que amor, tenemos amor y le ponemos algún adjetivo como fraterno, amistoso, sincero, pero en griego cada tipo de amor tiene una palabra. Pero este amor del cual está hablando Pablo es el ágape. El amor es afecto o benevolencia, pero específicamente es el festín del amor. Y este es amor de sacrificio, de que hago lo que no me gusta hacer, porque amo. Esperanza, la palabra es elpis, que está compuesta por 2 palabras. Elpo, que es esperar con anhelo, que este anhelo además te generaba placer, es como esperar que llegue el helado, esperar que llegue el chocolate, esperar que llegue Navidad o tu cumpleaños para recibir un regalo. Te produce alegría, te produce placer. Pero también es expectación, o sea, ¿qué vendrá? ¿Qué va a ser? ¿Cómo será esto que me van a traer? Y también tiene que ver con la confianza. Yo estoy seguro que lo que espero va a venir mi regalo, va a venir mi papá y me va a ayudar con esto. Entonces esta esperanza es la que tenemos que aprender. También dice: nos acordamos sin cesar delante de Dios y Padre por sus buenas obras, por vuestra fe, por el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza del Señor Jesucristo. Aquí vemos 5 puntos. La primera era la oración de gratitud. La segunda es la obra de vuestra fe. O sea, su fe no era solo decir que creían, hacían cosas. El trabajo de su amor. La perseverante esperanza, constantemente esperando, sabiendo que Jesús va a venir, actuando porque Jesús va a venir, actuando para que el Evangelio lo conozcan más personas, y elegidos para ser pueblo. Vamos a desprender estos puntos. La obra de tu esperanza, de su esperanza, una fe verdadera, se transmite por obras. Recordamos que
No es por obras que nosotros hacemos las cosas, pero también dice la fe sin obra es muerta, ¿cierto? Cosas concretas que hacían. Y saben que, hermano, el mundo está cansado de la fe como actos de religión. Orar, asistir a un templo, dar ofrendas. La sociedad está esperando que dejemos de tener un cristianismo de domingo. Debemos vivir el cristianismo auténtico que transforme nuestra sociedad, que a través de nuestros actos de fe nuestro país esté mejor, nuestra comuna esté mejor, nuestro barrio esté mejor, mi vecino se sienta mejor a través de mi obra de fe. Esta obra germina en nuestra fe y brota desde ella. ¿Y cuál es esta fe? Que creemos en Jesús, que Jesús vino a transformar a las personas, que Jesús vino a cambiarnos, El trabajo de vuestro amor. Ahí les puse yo algunas escenas que ustedes van a ver. ¿Y quién mejor en este tiempo que demuestra el trabajo del amor al prójimo? Que es las personas que están trabajando en los centros médicos de todo el mundo. Que este amor tiene que ver no solo con un acto de misericordia, de ir a dejar un plato de comida, de regalar algo que necesitan, tiene que ver con un trabajo como el acto que hacemos, pero también con el cansancio de este acto, porque ellos, los tesalonicenses, no solamente hacían, sino que se desgastaban en esto, como la foto de los médicos ahí durmiendo las enfermedades en el hospital. Trabajaban y practicaban el amor hasta quedar exhaustos. El amor de los tesalonicenses era este amor ágape, este amor que va más allá de lo que te gusta. Y Pablo, ¿qué hace? Agradece el amor que se palpa, que se ven las buenas obras, más de que el que se habla. No es hacer activismo en la iglesia. Es el trabajar amando siempre, desde que tú despiertas hasta que te acuestas, amando, haciendo actos de amor, y no solo por los que están en tu casa, sino por los que te necesitan. Perseverantes en la esperanza. Ahí les puse una imagen de una película que es muy buena, si pueden verla, se llama Más allá de la esperanza. Vean si puedan hacerla. Perseverar es ser constantes, más allá que aguantar los problemas con resignación. La palabra hace alusión a un corredor de la gran maratón que corría con perseverancia, que quería alcanzar la meta, que esta esperanza que los hermanos y las hermanas de Tesalónica tenían, estaban convencidos que después de esta lucha, de este agotamiento, de este trabajo arduo, había algo mucho mejor. Y esto no solamente era una esperanza, sino que era la fuerza que ellos tenían para seguir adelante, para preservar en esto divino, en esto que va más allá de nuestro entendimiento, lo que esperamos ver en una vida futura. Y también aquí Pablo les habla de un punto muy importante, que es elegidos para ser pueblo, y esto tiene que ver con nuestras doctrinas de salvación. La elección de seguir a Cristo y de ser aceptados como hijos de Dios es un acto soberano que ejerce Dios sobre nosotros. No es que yo dije un día, no, ahora yo voy a ser canuta y voy a seguir al Señor. El Señor me escogió, me eligió. Dice Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice: en cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos, amados por el Señor, siempre agradecidos, que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación. Una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos, y por creer en la verdad. Él los llamó a salvación cuando les anunciamos la buena noticia. Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está la imagen, cuando Dios te elige para seguirlo, para ser su hija, para ser su hijo, te llena, como en esta imagen que tenemos acá, te llena, te baña de Él, no solo por fuera, sino que dentro de ti está el Espíritu Santo que te
que es la garantía, como habla en otra carta Pablo, las arras, lo que me dice que yo soy hija de Dios, elegida solo por el Señor. La salvación no es un acto del ser humano, es plenamente de Dios. Es claro que esta elección está relacionada con el amor de Dios hacia los seres humanos más que con su justicia. Porque ¿qué merecíamos tú y yo? ¿Qué dice? La paga del pecado es la muerte. Pero el Señor, en vez de hacer que nosotros pagáramos, el maravilloso acto de amor de Jesús nos hace que Él pueda elegirnos y pueda escogernos para salvación. Esta elección se hace visible en esta vida. Pablo podía ver esta elección en los tesalonicenses. La elección de Dios hace de nosotros que es algo que en nosotros se debe ver, se debe notar. No solo lo debemos discutir, ¿este hermanito conoció al Señor o no lo conoció? Dice que por sus frutos los conoceréis. Que el Señor nos enseñe a tener frutos, a tener este ejemplo maravilloso de tesalonicenses, de que nosotros puedan hablar de nosotros, que alguna persona, algún amigo, algún vecino, algún familiar tuyo pueda hacer una oración de gratitud por el amor que tú tienes, por la obra de vuestra fe, porque tu fe tiene obras que se ven. Que el Espíritu Santo pueda llevar a otras personas a que vean el trabajo del amor que nosotros ejercemos. La perseverancia en nuestra esperanza, hermanos. Hay gente tan deprimida dentro de las congregaciones, no solo ahora por esta situación. Hay gente que está enferma porque su alma está enferma. Nosotros tenemos la preciosa esperanza de que esto es pasajero y que nuestra vida va a ser un pestañear. ¿Tenemos nuestra esperanza puesta en Jesús, en lo que tendremos en la eternidad? Y recuerda que todo lo que eres, todo lo que has alcanzado a ser es porque el Señor te eligió, te escogió. Es un acto de Él, un acto precioso que Él haya escogido a esta sierva inútil para llevar el Evangelio del Señor donde quiera que vayamos. Cada uno de nosotros es un siervo inútil, es el mayordomo infiel de la parábola. Ninguno de nosotros ha alcanzado aún la perfección. Así es que el trabajo de esta semana, de estos días que nos quedan para encontrarnos ya el jueves, es que usted medite en cómo habla la gente de usted. Las tareas son sencillas: buscar dentro de los capítulos de la carta las citas que les puse ahí. Si no las encuentran, no se preocupe, tampoco va a reprobar este curso si no lo hace. Lo vamos a completar juntos en el jueves y les damos un saludo muy especial a todos los que entramos hoy desde Quilicura a la cuarentena total. Así es que encerrados en sus casitas, pero libres en el espíritu, con esperanza y amor. Que el Señor les bendiga.